Dicen que la fe mueve montañas, pero ¿qué pasaría si Nietzsche, uno de los filósofos más polémicos de la historia, se encontrara cara a cara con la Virgen de Guadalupe? Muchos pensarían que la rechazaría de inmediato por ser símbolo religioso, pero lo cierto es que su mirada sería mucho más compleja. Nietzsche no solo criticaba la religión, también admiraba los símbolos que daban fuerza y unidad a un pueblo. Y ahí, la Virgen ocupa un lugar imposible de ignorar. En este video vamos a descubrir qué pensaría realmente Nietzsche sobre la Virgen de Guadalupe. Y te adelanto algo, su visión podría cambiar la manera en que entiendes tu propia fe y tu identidad como mexicano. Así que, si te interesa mirar este tema con otros ojos, acompáñame. Y antes de comenzar, regálame un like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país me estás escuchando. La Virgen de Guadalupe no es solamente una figura religiosa, es el corazón palpitante de la identidad mexicana. Su aparición en el Cerro del Tepeyac en 1531, a Juan Diego, un indígena humilde, no fue un hecho aislado, fue el punto de encuentro entre dos mundos, el indígena y el español. Desde entonces, su imagen no solo decora templos, sino que acompaña hogares, calles y corazones. En cada peregrinación y cada rezo se expresa algo más profundo, la unión de un pueblo que encontró en ella un símbolo de esperanza. Lo fascinante es que la Virgen de Guadalupe no se quedó como un recuerdo del pasado, sino que se convirtió en un emblema vivo de resistencia y orgullo. En cada diciembre, millones de personas vuelven a ella, como si renovaran un pacto con sus raíces y con su fe. Es un fenómeno que va más allá de la religión, es identidad, es historia, es cultura. El pueblo mexicano, al mirarla, no solo ve a una Madre Celestial, sino a un espejo de lo que son y lo que aspiran a ser. Ahora bien, si alguien como Friedrich Nietzsche hubiera presenciado este fenómeno, sin duda habría tenido una visión compleja y profunda. Nietzsche, quien en Así habló Zaratustra, escribió: «Hay más razón en tu cuerpo que en tu mejor sabiduría». Entendía que los símbolos no son simples adornos espirituales, sino expresiones vitales de la fuerza de un pueblo. Para él, lo importante no era la institución religiosa, sino la vitalidad que los pueblos imprimen en sus creencias. Nietzsche fue un crítico severo de la religión tradicional, sobre todo cuando ésta limitaba la libertad y promovía la obediencia ciega. Sin embargo, él mismo reconocía la fuerza que los símbolos podían tener al movilizar comunidades enteras. Y en el caso de la Virgen de Guadalupe, no sería difícil imaginarlo reconociendo que este ícono ha sido capaz de moldear el espíritu mexicano, otorgándole unidad y sentido en medio de la adversidad. Pensemos en esto de manera sencilla. ¿Qué sucede cuando un pueblo que ha sido conquistado y silenciado encuentra una figura que los escucha, que los representa, que habla su lengua y lleva sus colores? La respuesta es inmediata. Se sienten vistos, reconocidos, dignificados. Eso, para Nietzsche, sería una muestra palpable de cómo los pueblos crean sus propios valores para afirmar la vida y resistir la opresión. El filósofo alemán, que hablaba constantemente de la necesidad de crear nuevos valores, seguramente vería en la Virgen de Guadalupe una muestra ejemplar de esa creatividad cultural. Ella no fue impuesta desde afuera, nació del corazón del pueblo y se adaptó a sus raíces indígenas y católicas. En cierto sentido, se convirtió en un puente simbólico que Nietzsche podría admirar, no por su aspecto religioso en sí, sino por el poder transformador que encierra. De hecho, Nietzsche creía firmemente que los grandes símbolos eran necesarios para la humanidad, porque ayudaban a los hombres a superar el sufrimiento. En la genealogía de la moral, él señaló cómo los valores y las creencias podían nacer del dolor y transformarse en fuentes de fuerza. La Virgen de Guadalupe es un ejemplo perfecto de ello. En lugar de ser un simple símbolo de sometimiento, se volvió el emblema de un pueblo que encontró en la fe el coraje para seguir adelante. Por eso, más allá de los muros de las iglesias, la Virgen de Guadalupe se alza como un fenómeno cultural y humano que Nietzsche no podría ignorar. Él la vería como un testimonio de la capacidad de los pueblos para reinventar su historia a partir de símbolos poderosos. Y si bien reconocería las contradicciones de este ícono, también admiraría su capacidad para resistir al tiempo y a la adversidad. Claro, esto nos abre la puerta a otra pregunta aún más interesante.
¿Qué significa verla como un símbolo de resistencia y voluntad de poder? Cuando uno observa la historia de México, es imposible no notar cómo la Virgen de Guadalupe se volvió un estandarte de resistencia. En pleno siglo XVI, cuando los pueblos originarios se encontraban sometidos por la conquista, la aparición de la Virgen en el Tepeyac representó mucho más que un hecho religioso. Fue la confirmación de que sus voces no habían sido borradas. Su rostro mestizo, su manto con símbolos indígenas y su cercanía con Juan Diego les recordaba que su identidad seguía viva. Ese detalle es crucial. La Virgen no se presentó como una figura distante o extranjera, sino como alguien cercana al pueblo. En lugar de ser un símbolo impuesto, fue un símbolo adoptado, y con el tiempo esa adopción se transformó en fuerza colectiva. En cada levantamiento, en cada lucha por la independencia o por la justicia social, la Virgen de Guadalupe aparecía como bandera. Era la prueba de que lo divino podía estar del lado de los que sufrían, y no necesariamente del lado de los poderosos. Nietzsche, con su idea de la voluntad de poder, entendería esto como un fenómeno extraordinario. Para él, la vida siempre busca expandirse, afirmarse y crear, y cuando un pueblo crea un símbolo que lo fortalece, ese símbolo se convierte en expresión de su vitalidad. La Virgen de Guadalupe, en ese sentido, no sería solo un personaje religioso, sino la encarnación de la fuerza creativa del pueblo mexicano, que transformó su dolor en unidad. Es como si el pueblo hubiera tomado las cadenas de la conquista y en lugar de dejarse vencer por ellas, las hubiera fundido para forjar una nueva identidad. Eso es voluntad de poder, transformar lo que parece debilidad en una afirmación de vida. Por eso, Nietzsche admiraría que la Virgen fuera más que un dogma. La vería como la prueba de que los mexicanos supieron reinventarse, construyendo un símbolo que les daba orgullo y sentido. Un ejemplo muy claro de esto se vio durante la independencia de México. Miguel Hidalgo levantó el estandarte de la Virgen de Guadalupe para unir a las masas en la lucha contra el dominio español. ¿Por qué eligió esa imagen y no otra? Porque sabía que, al verla, la gente sentía que no estaba sola, que había una fuerza superior acompañándolos. Eso es voluntad de poder aplicada a la historia, la fe convertida en motor de transformación. Nietzsche diría que aquí no se trata de obediencia, sino de creatividad. El pueblo mexicano no se conformó con aceptar el símbolo europeo de la Virgen María tal cual. La reinterpretó, le dio un nuevo rostro, un nuevo lenguaje, un nuevo sentido. Esa reinterpretación fue un acto de poder cultural, y es ahí donde Nietzsche, que siempre exaltaba la creación de valores propios, vería un fenómeno digno de admiración. Podemos imaginarlo reflexionando. Este pueblo no se resignó a ser anulado, creó su propia forma de dignidad y fuerza. En ese gesto, Nietzsche vería una muestra viva de lo que significa afirmar la vida incluso en medio de la adversidad, porque al final, la voluntad de poder no es dominar al otro, sino crear, transformar, dar forma a lo que antes parecía perdido. Y la Virgen de Guadalupe cumple con todo eso. Así, cada peregrinación al Tepeyac, cada altar improvisado en un mercado o en una casa humilde, es un recordatorio de esa resistencia histórica. No es solo un acto religioso, es la continuidad de un proceso cultural que Nietzsche valoraría profundamente. Y claro, al entender a la Virgen como símbolo de resistencia, inevitablemente surge una tensión con otra cara de la fe, la que promueve humildad y sumisión. Pero ese es justamente el siguiente punto que vale la pena explorar. Dentro del catolicismo, la Virgen de Guadalupe ocupa un lugar especial como madre protectora y figura de consuelo. Para millones de creyentes, ella representa ternura, humildad y esperanza en medio de las dificultades. Es vista como alguien que escucha, que comprende y que acompaña. Sin embargo, al mismo tiempo, su presencia también refuerza ciertos valores tradicionales del cristianismo: la obediencia, la sumisión y el sacrificio. Y ahí es donde la mirada de Nietzsche se vuelve particularmente aguda. Nietzsche cuestionaba profundamente esos valores que él llamaba moral de esclavo. En Más allá del bien y del mal, criticaba la manera en que el cristianismo exaltaba la humildad, el perdón y la renuncia a la vida terrenal. Para él, estas virtudes mantenían a los pueblos en un estado de pasividad, impidiéndoles desplegar todo su potencial. Viendo a la Virgen bajo esa luz,
podría interpretarla como una figura que, aunque poderosa culturalmente, también perpetúa esa tradición de obedecer sin cuestionar. Pero sería demasiado simple pensar que Nietzsche la rechazaría sin más. Lo interesante es que, al mismo tiempo que criticaría esa dimensión de sumisión, reconocería la otra cara de la devoción guadalupana, su capacidad de dignificar al pobre, al marginado, al olvidado. Porque aunque la moral cristiana a veces limite la libertad, también puede convertirse en un refugio que da esperanza y fortaleza a los que no tienen nada. Imaginemos a una persona humilde que, al rezarle a la Virgen, siente que no está sola. Esa experiencia puede darle la energía necesaria para levantarse cada mañana y enfrentar sus problemas. Nietzsche no estaría de acuerdo con el origen religioso de esa fuerza, pero sí reconocería que hay una vitalidad ahí, una chispa que impulsa a seguir adelante. Y esa chispa, desde su perspectiva, podría convertirse en la base para algo más grande, la creación de valores propios. Lo interesante es que aquí se abre una pregunta práctica. ¿Qué hacemos con la fe? ¿La dejamos como un acto de sumisión o la usamos como motor de empoderamiento? Pensemos en un ejemplo, un creyente que le pide a la Virgen fuerza para enfrentar una injusticia. Si esa oración lo impulsa a quedarse quieto y resignado, cae en lo que Nietzsche llamaría moral de esclavo. Pero si esa oración lo inspira a levantarse, defender su dignidad y luchar por un cambio, entonces la fe se transforma en poder creador. Nietzsche, en la genealogía de la moral, explicaba que los valores no son eternos, sino construcciones históricas que pueden cambiar. Bajo esa lógica, la devoción a la Virgen podría reinterpretarse, no como una invitación a la obediencia pasiva, sino como una fuente de inspiración para tomar control de la propia vida. Es como darle la vuelta a la moneda, usar la fe no para encadenarse, sino para liberarse. Así la Virgen puede ser vista de dos formas distintas, como un recordatorio de sumisión o como una madre que impulsa a sus hijos a crecer y fortalecerse. Y esa dualidad es justamente lo que hace que Nietzsche encontrara en ella un fenómeno tan complejo. No es blanco o negro, no es solo limitación ni solo poder. Es ambas cosas a la vez, y depende del creyente decidir qué aspecto tomar. De esta forma, queda claro que la fe en la Virgen de Guadalupe puede ser reinterpretada bajo la luz de la filosofía nietzschiana. Lo que parece obediencia puede transformarse en empoderamiento, y lo que parece resignación puede convertirse en fuerza creadora. Y esa transformación nos lleva inevitablemente a otra dimensión fascinante, la relación entre el símbolo guadalupano y lo que Nietzsche llamaba el espíritu dionisíaco. La imagen de la Virgen de Guadalupe no es solamente un ícono religioso, sino un mosaico cultural cargado de símbolos que dialogan entre sí. Su manto verde azulado con estrellas recuerda al cielo nocturno de los pueblos originarios. La luna bajo sus pies evoca los calendarios prehispánicos y el cerro del Tepeyac conecta con antiguos lugares sagrados. Para los mexicanos, verla no es solo contemplar un rostro divino, sino reencontrarse con la tierra, con los ancestros y con la pasión de un pueblo. Nietzsche hablaba del espíritu dionisíaco como la fuerza vital que desborda, que celebra la vida con intensidad, que conecta al ser humano con lo instintivo y lo colectivo. Si mirara a la Virgen de Guadalupe desde esta perspectiva, la vería como algo más que un dogma cristiano. La percibiría como un catalizador de emociones profundas, como un espacio donde lo racional se mezcla con lo instintivo, donde lo indígena se funde con lo europeo para dar nacimiento a algo nuevo. Imaginemos, por ejemplo, una peregrinación a la basílica en diciembre. Multitudes caminan juntas, cantan, lloran, se abrazan, ofrecen flores y rezos. Esa energía colectiva trasciende la lógica de lo religioso para convertirse en una verdadera celebración de vida. Es un ritual donde se llora, se ríe, se canta y se sufre al mismo tiempo. Nietzsche reconocería aquí la presencia del espíritu dionisíaco, un desborde de emociones que une a los individuos en un solo cuerpo cultural. En El nacimiento de la tragedia, Nietzsche describía cómo el arte dionisíaco rompía las fronteras del individuo para unirlo con la comunidad en una experiencia extática. Algo similar ocurre con la devoción a la Virgen. No se trata solo de rezos individuales, sino de una comunión emocional masiva. Cada canto guadalupano, cada procesión, cada vela encendida,
se convierte en parte de un mismo pulso vital, un eco colectivo que une al pueblo mexicano en algo más grande que ellos mismos. Lo fascinante es que, al unir lo indígena con lo cristiano, la Virgen encarna una síntesis cultural que Nietzsche valoraría mucho. Él detestaba los dogmas rígidos y celebraba la capacidad del ser humano para crear nuevos significados. Y eso fue exactamente lo que pasó. El pueblo mexicano no se limitó a aceptar una virgen europea, la transformó, le dio rostro mestizo y la impregnó de símbolos ancestrales. Ese acto creativo es profundamente dionisíaco, rompe barreras, mezcla mundos y celebra la vida en su complejidad. Visto así, la Virgen no sería un simple recordatorio de obediencia, sino una invitación a sentir, a conectarse con la intensidad de la existencia. Para Nietzsche, lo dionisíaco estaba en la música, en la danza, en el arte que nos saca de la rutina racional. Y en la devoción guadalupana encontramos eso mismo, cantos que se repiten como mantras, bailes tradicionales en las fiestas patronales, lágrimas que brotan sin explicación lógica. Todo ello constituye una afirmación de la vida en su forma más cruda y vibrante. Un ejemplo claro es cómo, en cada fiesta guadalupana, se combinan lo sagrado y lo festivo. La misa convive con la música de mariachi, los rezos con la comida compartida, el silencio con los fuegos artificiales. Nietzsche diría que ahí está la prueba de que el símbolo de la Virgen trasciende la rigidez de la religión institucional para convertirse en una celebración dionisíaca de la existencia, un recordatorio de que vivir es sentir y que la vida, con todo y su dolor, merece ser celebrada. De esta manera, la Virgen de Guadalupe aparece como un puente entre lo apolíneo, la forma ordenada del catolicismo, y lo dionisíaco, la pasión vital de los pueblos originarios. Esa unión es lo que la hace tan poderosa, tan universal y tan profundamente mexicana. Y claro, al mirar su permanencia a lo largo de los siglos, surge una pregunta que conecta con otro de los grandes conceptos de Nietzsche. ¿Cómo se relaciona la Virgen con la idea del eterno retorno y la perpetuación de un mito? La Virgen de Guadalupe no es un símbolo pasajero ni una moda que se desvanece con el tiempo. Han pasado casi 5 siglos desde su aparición en el Tepeyac, y sin embargo, su imagen sigue presente en cada rincón de México, en altares familiares, en murales, en estampas dentro de las carteras y hasta en tatuajes. Su permanencia habla de una fuerza que trasciende generaciones, como si cada época la hiciera suya de una manera distinta, pero siempre viva, siempre cercana. Nietzsche planteaba el concepto del eterno retorno como una prueba radical. ¿Y si tuvieras que vivir tu vida una y otra vez, exactamente igual, por toda la eternidad? Este desafío invitaba a aceptar la existencia en toda su complejidad, con sufrimientos y alegrías como un acto de amor fati, amar el destino tal cual es. Y si llevamos esa idea a la Virgen de Guadalupe, nos encontramos con una pregunta poderosa. ¿Volvería el pueblo mexicano a elegirla una y otra vez como su símbolo? La respuesta parece evidente. Sí, porque cada generación, desde los tiempos coloniales hasta hoy, ha encontrado en ella algo que le da sentido. Los insurgentes en la independencia la tomaron como estandarte. Los campesinos en la revolución la llevaron como protectora. Y hoy, millones de peregrinos recorren kilómetros para llegar a su basílica. Ese eterno retorno de la fe muestra que la Virgen no es solo un recuerdo, sino un destino aceptado con pasión. Para Nietzsche, ese amor fati es la clave de una vida auténtica. Y al ver cómo México ha abrazado a la Virgen a lo largo de los siglos, seguramente la interpretaría como una afirmación de identidad y destino colectivo. Ella es el recordatorio de que, aunque el país ha atravesado guerras, crisis y dolor, siempre vuelve a ella con la misma intensidad. Es como decir, sí, aceptamos nuestra historia, con todo y sus heridas, porque ahí encontramos fuerza para seguir adelante. Un ejemplo sencillo, pensemos en una familia mexicana que año con año organiza un altar en diciembre. Puede que los abuelos ya no estén, que los hijos se hayan mudado, que la vida haya cambiado, pero esa tradición permanece. Ese altar se convierte en un eterno retorno de amor, memoria y fe. Para Nietzsche, ese acto cotidiano tendría un valor inmenso porque demuestra cómo un símbolo puede perpetuar la historia y convertirla en presente una y otra vez. En Así habló Zaratustra, Nietzsche escribió:
Todo va, todo vuelve, eternamente rueda la rueda del ser. Esa frase refleja perfectamente lo que ocurre con la Virgen de Guadalupe, un mito que no desaparece, que gira junto con la historia de México, que regresa en cada generación para recordarle quién es y hacia dónde puede ir. Y lo más interesante es que ese retorno no es pasivo, sino creativo. Cada época resignifica a la Virgen de acuerdo a sus luchas y esperanzas. Así, la Virgen se convierte en un espejo del destino mexicano, siempre presente, siempre inspirando, siempre recordando que el dolor y la gloria forman parte de una misma historia. Nietzsche, que celebraba la capacidad del ser humano de transformar el sufrimiento en fuerza, vería aquí un ejemplo vivo de su filosofía, porque aceptar la Virgen como parte esencial del destino no es resignarse, sino asumir con orgullo lo que ella representa para la identidad colectiva. De esta manera, la Virgen de Guadalupe no solo es un mito que se repite, sino una invitación constante a abrazar la historia de México con todo lo que implica, y en ese abrazo está la posibilidad de crear, de transformar, de vivir con mayor autenticidad. Claro, esto nos lleva a una reflexión final. ¿Cómo sintetizaría Nietzsche todo lo que la Virgen representa para entender su relevancia en la vida del México actual? Al mirar todo este recorrido, queda claro que Nietzsche no vería a la Virgen de Guadalupe como un simple ícono religioso, sino como un fenómeno humano y cultural profundamente complejo. Por un lado, admiraría la fuerza de un pueblo que creó un símbolo capaz de unir, resistir y transformar el dolor en orgullo. Por el otro, cuestionaría la parte que perpetúa obediencia y sometimiento, lo que él llamaba moral de esclavo. Esa tensión es lo que vuelve a la Virgen un misterio fascinante, incluso para un pensador tan crítico. Nietzsche, que tanto valoraba la creación de nuevos valores, reconocería en la Virgen la prueba de que México supo reinventarse. Ella no fue un regalo de Europa, sino una reinvención hecha aquí, con rostro mestizo, con símbolos indígenas y con un lenguaje que resonaba en el corazón de los oprimidos. Esa creatividad cultural es lo que él llamaría una afirmación de la vida, y al mismo tiempo invitaría a los creyentes a no detenerse en la sumisión, sino a transformar esa fe en fuerza personal. Para un público que hoy la venera, esto significa algo práctico. La devoción puede ser vivida de manera pasiva o de manera activa. Pasiva, cuando se limita a esperar que ella resuelva todo. Activa, cuando inspira a enfrentar problemas, a luchar por la dignidad, a vivir con pasión. Nietzsche insistiría en esa segunda opción, porque para él la vida no se trata de obedecer, sino de crear. Y la Virgen de Guadalupe puede ser vista como un recordatorio constante de esa creatividad mexicana. Un ejemplo muy simple: alguien que pierde su trabajo y va a la basílica a rezar. Si sale de ahí con resignación, cae en la pasividad. Pero si sale con el impulso de volver a empezar, de buscar nuevas oportunidades con esperanza, entonces la fe se convierte en voluntad de poder. Nietzsche sonreiría ante esa segunda actitud, porque es la prueba de que incluso la religión puede transformarse en motor de autenticidad y superación personal. Así, la Virgen de Guadalupe puede inspirar a cada persona a mirar su vida con otros ojos, no como una cadena, sino como una posibilidad de libertad. Nietzsche no pediría que se dejara de venerarla, sino que se le reinterpretara desde la vitalidad, desde el deseo de afirmar la vida tal como es, con sus retos y sus glorias. Esa reinterpretación sería, al mismo tiempo, un acto de fidelidad a la tradición y de renovación profunda. Para quienes tienen más de 40 años y han crecido viendo su imagen en casa, en la calle, en la historia misma del país, esta reflexión se vuelve todavía más significativa. Es reconocer que la Virgen no es solo herencia de los abuelos, sino también inspiración para vivir con coraje en el presente. Nietzsche invitaría a que esa devoción no se quede en la nostalgia, sino que se convierta en una chispa que motive a cada persona a vivir con más autenticidad. Al final, la Virgen de Guadalupe, vista con ojos nietzscheanos, es símbolo de resistencia, de vitalidad y de reinvención, pero también de desafío. Desafío a no caer en la sumisión, a no quedarse en la espera, a no vivir encadenados por la culpa. Es un llamado a transformar la fe en fuerza creadora, a vivir con pasión y a encontrar sentido incluso
en las pruebas más duras de la vida, porque, como decía Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Y quizás esa sea la pregunta más poderosa con la que podemos cerrar esta reflexión. ¿Qué haría cada persona si reinterpretara su relación con la Virgen de Guadalupe desde esta perspectiva? La respuesta puede marcar la diferencia entre vivir una fe que limita o una fe que libera. Y esa es precisamente la invitación: repensar, cuestionar, crear y atreverse a vivir con la intensidad que Nietzsche tanto celebraba. Después de recorrer la mirada de Nietzsche sobre la Virgen de Guadalupe, la pregunta inevitable es: ¿y tú? ¿Cómo la ves? ¿La sientes como un símbolo que te inspira fuerza y libertad, o como una tradición que a veces limita tu manera de vivir? Nietzsche nos reta a no aceptar nada sin cuestionar, y quizá ahí esté el verdadero valor de esta reflexión: atrevernos a reinterpretar incluso lo más sagrado. La Virgen de Guadalupe seguirá siendo parte de nuestra historia, pero lo interesante es cómo cada uno decide relacionarse con ella. ¿La tomas como refugio de consuelo o como impulso de poder? ¿Como recuerdo del pasado o como chispa para crear un presente más auténtico? Tus respuestas son las que le dan vida a este símbolo en pleno siglo XXI. Me encantaría leer en los comentarios lo que piensas. ¿Estás de acuerdo con esta visión nietzschiana o crees que se queda corta frente al verdadero sentido de la Virgen? Compártelo, porque tu opinión puede abrir un diálogo enriquecedor con más personas de la comunidad. Y por supuesto, si quieres seguir explorando estas ideas y descubrir nuevas formas de mirar la fe, la cultura y la filosofía, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Aquí seguimos reflexionando juntos sobre lo que nos hace más humanos, más libres y más conscientes.